buenas. Miren, esta es otra entrevista oportuna, sumamente oportuna. Tan oportuna como la que tuvimos hace poco con el señor canciller de la República. Quiero hacer la historia porque esta entrevista fue pautada hace quizás 4 o 5 semanas, porque mi invitado ha escrito un libro fundamental para entender la política contemporánea de la República Dominicana, pero muy especialmente todo lo que ha ocurrido a partir del 2020, estos primeros 22 años del siglo XXI en la política dominicana. Esto a través de los movimientos sociales, que precisamente son los movimientos sociales que él estudia en esta obra, los movimientos sociales dominicanos en el siglo XXI. Resulta que la entrevista, lógicamente, era para hablar de esos movimientos sociales, cómo se forman, la diferencia de estos movimientos sociales con aquella lucha de masas y del sindicalismo años 70, 80 y 90. Esa era la entrevista. Pero las cosas ocurren. Mi entrevistado dio un paso hacia adelante, tomó una decisión posiblemente la más importante y arriesgada de toda su carrera política. Entonces el libro posiblemente, a ver si podemos tocarlo, pero posiblemente se quede para una próxima entrevista que vamos a tomar todo el tiempo, porque la verdad es que es un libro sociológicamente delicioso, históricamente interesante para comprender esta nueva República Dominicana, porque cuando no sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Pero fuera del libro, vamos a la realpolitik. Nos acompaña Julio César Valentín. Yo te hago la pregunta que ahora mismo se están haciendo todos los que están viendo este programa y te doy el tiempo que necesites para que me la respondas. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué esta decisión? ¿Y por qué en estos momentos? Bueno, lo primero es el derecho de crear tu propia entidad y que esté en consecuencia con tu identidad política. Nosotros salimos del Partido de la Liberación Dominicana, lo comunicamos a la alta dirección en el ánimo de explorar la posibilidad de construir una nueva formación política cuya identidad sea claramente una organización auténticamente progresista, una organización que defienda los valores históricos de la izquierda, pero amparado en los cánones de la democracia. Es decir, defendiendo los sujetos sociales y las causas sociales del nuevo ideario de los progresistas del siglo XXI y con ello pues formar parte del esquema político dominicano, del sistema político dominicano, tratando de conquistar espacios importantes en la actividad política dominicana. Es un derecho de cada individuo a afiliarse en la organización que entienda. En mi caso no aspiraba a ninguna posición. Hay personas que entienden que salir de un partido, un derecho político, es transfugismo. Y no, a los que no saben lo que es transfugismo, transfugismo es migrar de un partido a otro para inscribirte en una candidatura en la que tú habías participado antes y perdiste. O para recibir añadido algún beneficio económico. No necesariamente, no necesariamente, porque por ejemplo en las elecciones del siglo del XIX sí, y aún en otras, sí, incluso el PLD fue parte de esa práctica de alguien perdía en el PRM una interna y le abríamos un espacio en el PLD. Alguien perdía en el PLD y se iba al PRM. Sí, sí. O alguien perdía en el PLD y luego formaban la Fuerza del Pueblo y los que perdieron en el PLD se inscribían, o los que ganaron, porque hubo gente que ganó en el PLD, se inscribió en la Fuerza del Pueblo, y entonces a eso se le llama transfugismo, una migración de un partido a otro buscando ese objetivo
que no obtuvo en una competencia en su organización. En ese sentido, ni es bueno ni es malo, porque el Tribunal Constitucional destacó que hay un derecho de usted afiliarse a donde sea. Sin embargo, personalmente, sigo defendiendo que debe haber una normativa constitucional que establezca que si usted no tiene por lo menos un año en un partido político, no puede inscribirse, para impedir que quien pierda en una interna vaya a formar parte de la boleta de otro partido político. Esa ha sido mi posición siempre y no deja de ser la actual. Por eso he tenido varios momentos, digamos, de reflexión en la que he pretendido salir del partido. Y una de ellas es cuando los compañeros que perdieron la mayoría en el Congreso de 1991, que estábamos más ubicados a la izquierda que del área obrera, que venían del Partido Socialista Popular, parte del MPD, parte del PSD, parte del Partido Socialista, que se fusionó con el PLD, antiguos corecatos que estaban en el PLD, gente que estaba en líneas rojas y que estuvieron coalicionados. De ahí vienes tú, sí, eres muy corecato cuando en efecto, ¿no? En efecto. Sí. Entonces, esa salida en ese momento me estremeció personalmente y yo quería salir porque entendía que Botello representaba una opción hacia la derecha, conservadora. Al final me di cuenta que Botello fue un buen playmaker, un buen armador y, bueno, terminamos siendo buenos amigos. Pero yo estuve al punto de irme del PLD en esa época porque entendía que el proceso iba hacia una derechización muy fuerte. Lo que pasa, Julio César, es que el PLD, en el año 96 ocurrió algo determinante para el PLD. El PLD llega al poder en un triunfo que no le pertenecía, por los azares de la política. El doctor Balaguer no podía permitir su gran derrota, que era el triunfo de Peña Gómez. Y este partidito de 10,000 y pico de miembros, menos de 11,000, llega a dirigir el Estado. Más de uno soñaba entonces con que el PLD bochizara, o sea, trajera al pensamiento de Bosch a esas fuerzas conservadoras que Balaguer les prestó al PLD. Pero la realpolitik se impuso y resulta que fue el PLD que a partir del 96, sobre todo acelerado esto con lo ocurrido en el 99, pues se convirtió en un partido cada vez más conservador, al punto de que su líder de entonces se convirtió en el heredero de ese sector conservador. Digo esto para preguntarte, ¿en qué momento, qué ocurrió, cuál fue el momento en que, bueno, pasa como en los matrimonios, que tú dices, no, ya no va más, ya no va más? ¿Cuál fue el momento en que tú dices, no, me voy a sentir sin alma, como declaras? Mira, ¿Qué fue lo que pasó? Yo empecé a plantearle al partido y está en la discusión, en las conversaciones en el comité político, porque yo siempre digo que asumir una posición no es ofender a quien no piensa como tú. Eso es plantear el pensamiento único, la intolerancia, el sectarismo, que también se aposentó en una parte del PLDismo. Y resulta que mis compañeros del comité político saben que yo llegué a defender varias cosas. Recuerdo una ocasión que yo planteaba que Gramsci postulaba que, aunque las personalidades pesan, el nuevo príncipe de Maquiavelo, el nuevo príncipe, es el partido, es la organización, y hay que proteger la identidad de la organización a todo costo. Incluso defendí el presidente Fernández, que era el presidente del partido en el momento, no estuvo totalmente de acuerdo y en otra reunión me respondió esa inquietud mía. ¿Cómo ustedes se enfrentaron a esa derechización del PLD? Porque Balaguer le enseñó a ustedes que con Juan Bosch se crean partidos honorables, pero con Balaguer se ganan elecciones. Sí, terrible aquello. Yo recuerdo que incluso Danilo me decía, los ejércitos grandes son los que ganan las batallas. Y yo le dije, no siempre, Danilo, porque Vietnam derrotó a los norteamericanos. A veces se necesita algo de mística, a veces se necesita algo de postulados, de banderas. Eso era enterrar a Bosch. Que llega la gente, sí, claro, a ignorar que Bosch
fue un partido de líderes, en base a un modelo de hacer política, a un ideario, construyó esta organización. El problema no es pactar, no, no, no. El problema es, como decía Lenin, que los partidos socialdemócratas, refiriendo a los partidos obreros, deben tratar de pactar. Las alianzas no son malas. Lo que no deben permitir es que se ceda o la hegemonía o los principios. Y en el caso de nosotros, yo siempre decía que el propósito de transformar la sociedad en una sociedad menos clientelar, menos comprometida con los antivalores de la democracia, sí, terminó, en lugar de cambiando el PLD de la sociedad, que era su objetivo, la sociedad cambiando al PLD. Entonces, ni como siquiera tú la dices, sociedad, el la balaguerización de la política fue asumida como un modelo dominante y permanente. Y quizás tenga que ver con que en República Dominicana no hay razones para posiciones radicales. Eso yo lo entiendo, porque no tuvimos los traumas de un Salvador donde 200.000 personas fueron asesinadas en 10 o 20 años de dictadura militar, en el cono sur donde están los socialdemócratas, los demócratas cristianos de izquierda, los comunistas, los socialistas, los populares, y una serie de denominaciones que no se dividen, tienen sus propias identidades, pero van siempre al Frente Amplio, defender la democracia, las libertades y la igualdad. Eso sucede allí, pero ¿qué pasa? Cuando hay un modelo de segunda vuelta que a mí no me gusta, aunque da más legitimidad a quien resulta electo, también obliga a que los partidos políticos sacrifiquen muy notablemente, y no digo el PLD, digo cualquier organización debe andar con mucho cuidado, porque si no alcanzas el nivel de el porcentaje para ganar en primera vuelta, tiene que dialogar con actores políticos que incluso, y sectores políticos que son totalmente distintos a ti en la forma de hacer política. Si andas mucho con el diablo, no eres tú quien lo cambia, es el diablo quien te cambia a ti. Pablo César Valentín, nuestro país ha demostrado que en política es un país conservador. De ahí surge una pregunta, porque hemos visto múltiples proyectos progresistas o de intención liberal, progresista, centro-izquierda, que por una u otra razón no logran conectar. A tal punto que estamos en una situación política donde en el 24 se van a enfrentar tres candidatos, que el más liberal es Rico de Cuna y es el que se sitúa más al centro, porque yo considero que tanto Abel como Fernández pues son dirigentes, líderes políticos muy conservadores y representantes de ese sector. Viene la pregunta, ¿tú crees que hay espacio en el mapa político dominicano para un proyecto ideológico como tú lo has soñado? Los sujetos sociales se van creando, los sujetos sociales y políticos se van construyendo, y quién pensaba que una pequeña guerrilla urbana de clase media colombiana iba a parir la necesidad de coalicionar una serie de organizaciones hasta construir un polo democrático alternativo, una organización como el Pacto Histórico, que lleva hoy a Petro, un joven guerrillero que pasó por la experiencia de ser diputado, de ser senador, de ser alcalde, de ser concejal, de resistir todos los ataques, todos los actos de intolerancia, incluso intentos de asesinarlo. No solo asesinarlo físicamente, sino moralmente. Lo que creo es que, si bien en la historia dominicana hay una tradición de alianzas, no por razones ideológicas, también hay una serie de personalidades y de organizaciones que han estado vinculados al movimiento social, al movimiento popular, al movimiento sindical, y que han pretendido hacer de la política una actividad cada vez más decente. No significa que la actividad política no ha sido decente hasta el día de hoy. Pero creo que la tendencia, la lucha por el poder a cualquier precio, ha llegado muy lejos. Y hay que rescatar, darle esencia, sustancialidad a la posibilidad de que se produzcan encuentros para generar
plataformas o sujetos sociales y políticos que puedan participar competitivamente en el escenario electoral. Como canta Serrat, sería fantástico, pero nosotros tuvimos en el 96 a nuestro Petrov, y resultó que ese Petrov es hoy el líder de los conservadores dominicanos, con la Fuerza Nacional Progresista como bandera insignia en esa parte, pero ya no es para nada el Leonel Fernández del año 96, porque ni el PLD morado en verde el problema es que nos llamamos progresista, y ser progresista es de centro izquierda, es decir, defender los postulados de igualdad, de identificación con los sectores humildes, con la clase obrera, posiciones de vanguardia, pero sin proponerse la dictadura del proletariado, es decir, propugnando por participar en los procesos electorales, por la vía democrática. Creo que Danilo Medina, en honor a la verdad, aunque yo esté fuera del PLD, sus gobiernos pusieron el acento más significativamente en favor de los sectores sociales. Incluso fue capaz de enfrentar a posiciones, incluso de aliados, que pretendían colocar la agenda a un gobierno que tenía mayoría parlamentaria, que era mayoría electoral y que había que imponerle. Danilo no se dejó imponer la agenda en ningún tema, ni en el migratorio, ni en el ambiental, ni en la necesidad de invertir generosamente en los sectores populares, es decir, que ninguna contradicción con esa forma de obra. Claro, debimos colocar más esfuerzo en el tema de transparencia. Lo dije tanto en el gobierno del presidente Fernández, que también hizo obras y esfuerzos para modernizar este país, sobre todo en la capital, y en el caso del presidente Medina también. Sin embargo, aunque hubo cambios institucionales, sí, las prácticas políticas no superaron algunos comportamientos y antivalores de la cual el PLD debió y debe separarse. Por eso yo dije, cuando me preguntaron hace poco sobre que si hay una acusación, que si no es político, yo mire, a cualquier persona que haya estado en el Estado que esté, que haga lo que yo dije en 2017 cuando se me pretendió imputar. Acudo porque creo que cualquier persona que está en una función o haya estado, está en el deber supremo de rendir cuentas. Por eso incluso la nueva entidad política que estamos impulsando lleva como uno de sus presupuestos políticos la transparencia, la justicia social, la inclusión, la no discriminación. Es decir, una organización sustanciada con presupuestos ideológicos, con un ideario político totalmente comprometido con los sectores populares y con la no exclusión, en contra de la intolerancia, del sectarismo y en contra de cualquier manifestación de exacerbación, sí, de la personalidad como elemento de imponerse en el escenario político. Bueno, Julio César Valentín, doctor en Derecho, maestría en Ciencias Políticas, senador, vicepresidente de la Asamblea Nacional, y si algo faltaba, es miembro del poderosísimo Comité Político del PLD. Ahora sí yo me perdí. Me perdí porque transparencia, corrupción aparte, que es una enfermedad endémica, inoculada en el tejido sociopolítico de la República Dominicana, con excesos horribles, pero inoculada a la sociedad dominicana. Si sacamos eso, vemos con que, por ejemplo, en tu libro, página 57, hay un cuadro con elaboración propia que presenta la evolución de la pobreza y de la clase media en los gobiernos del PLD. Resulta que entre el 2004 y el 2017, la pobreza bajó de 43 a 19, 18 y tantos. Y la clase media subió de 17 a 29. Por primera vez, es más clase media que la franja de la pobreza. Es verdad que era una clase media muy vulnerable, sí, pero aquí te dice que estas y otras acciones que tuvieron que ver mucho con el gabinete de política social de esos gobiernos, se hicieron las cosas
de mucha justicia social, ¿no? Que es un poco por donde tú andas. Entonces, si quitamos lo que yo sé que criticas, y yo creo que hasta el propio Danilo lo critica, son los excesos éticos de los partidos que han sido gobierno. Porque hay que recordar de todos. los finales de los gobiernos. Claro, aquí claro. la gente tiene memoria corta. Claro, absolutamente. Entonces, ¿hasta qué punto el PLD, en parte, ponerlo del 4%, por ejemplo, y otras reivindicaciones? Eso fue un gran acierto de Danilo. Una serie de cosas. Que Leonel debió llevarlo al menos a un 3 y pactar con las calles movilizadas. Entonces, ¿por qué tú, que comprendes que la corrupción es un problema que debemos enfrentar entre todos, que hay más culpables que otros, pero no abundan los inocentes, por qué entonces este señor que ve lo que pasó con este gobierno se va de ese partido en vez de echar el pleito adentro? Mira, llegan momentos en la vida de los individuos y de las organizaciones en la que tú evalúas si te sientes cómodo o no en este espacio, si hay espacio real para el debate, para la reflexión, sin ser atropellado, sin ser injuriado, sin ser insultado, sin ser agraviado. Y hay cosas que se ven y cosas que no se ven. He escuchado personas haciendo juicios y razonamientos que son de kindergarten, son de preprimaria, de por qué yo me voy del Partido de la Liberación Dominicana. Pero la historia se encarga de explicar razones. Yo no voy a revelar algunos comportamientos en este momento, a mi parecer, insultantes, pero tampoco es personal, porque si hubiera sido mío, no sale tanta gente a acompañarme en este propósito. Y lo hemos hecho con toda decencia y respeto. ¿Sabe por qué? Porque si de algo yo estoy consciente es que, como decía un amigo que quiero mucho del PLD, es que 36 o 37 años de militancia en una organización, toda una trayectoria en lo público, ascendiendo en la organización, trabajando infatigablemente, es un patrimonio personal que se lleva incluso en el alma. Es un patrimonio intangible, como dice mi amigo Tommy, mi compadre. Pero si decides o no estás totalmente de acuerdo, yo siempre dije, mire, yo perdí varios congresos, yo perdí varios procesos en el PLD y me quedaba. Incluso en el comité político yo voté contra la reelección de Danilo, sabiendo que Danilo era el mejor candidato, pero había empeñado mi palabra. Pero cuando el comité político votó, yo dije, mire, esta votación no debió hacerse. Y si iba a armar la crisis, debimos armarla antes de someterlo al escrutinio. Pasa lo mismo con la elección. El compañero que salió electo como candidato a presidente, él ganó el proceso. Yo personalmente... ¿Tú no cuestionas el triunfo? No, yo no puedo cuestionar ese triunfo. Tampoco lo cuestionó Francisco. Hubo comportamientos que no son propios de un buen proceso democrático, pero como el candidato no lo observó, usted tiene que reconocer que ahí hubo unos resultados. Ahora, en mi caso, yo incluso lo he hablado con él. Hay temas en los que tú y yo nunca vamos a coincidir. Y cuando ya yo no coincida con una práctica que es recurrente y un discurso que es recurrente, que es impropio y que está disasociado totalmente, pero no es el PLD, sí, es la figura predominante. Aunque entonces, parezca... ese discurso que se va mucho más a la derecha que Balaguer, yo digo, bueno, pero yo tengo derecho a no estar dentro, aceptando eso como válido, y parto, pero no parto diciendo nada contra él. Esa es su forma de hacer política, ese es su ideario, incluso su práctica, que con el caso mío, ha sido intolerante y sectaria. Bueno, Julio César Valentín, yo creo que al hijo de la profesora Yolanda esto
les resulta duro de entender y creo que en la próxima parte del programa vamos a tener ¿Pero que... cuál Yolanda? citar- ¿Yolanda de Leonel o Yolanda la de Pablo? No, la más amada, que es mi señora madre, un saludo Porque, a doña Yolanda. porque Leonel recomendó el libro y yo Sí. se lo agradezco porque a mí me dijeron, ¿y por qué tú fuiste donde Leonel? ¿Ya te entregaste a Leonel? Le dije, "Pues, señores, pero es que nadie puede ignorar que Leonel es uno de los intelectuales más acabados de República Dominicana. Y le gusta Entonces, mucho la y- amistad y conversar con los No, y intelectuales. además Ustedes son reflexiona, amigos. aunque no esté de acuerdo con algunos enfoques, si él entiende que la obra está bien estructurada, que está bien elaborada y que tiene Sí. soporte teórico, académico, pues él lo recomienda, pero no cualquier otro libro, y así lo ha hecho. Entonces, ya de eso se Sí. quiso hacer todo un relato de que Valentín... La foto, No. ¿cuándo se tomó esa foto? Esa foto fue, yo fui a llevarle el libro a Laura Faxa, que estaba en El País, que estaba en la biblioteca de Funglode, también el presidente Leonel Fernández, y fui a dedicarle el libro. Como invité a parte del liderazgo político nacional, y ahí hubo gente de extrema izquierda, gente... Pero la foto, de ¿cuándo izquierda, se gente tomó, del más o PLD. menos? Una semana después del libro. O sea, no que la ya subí yo, no la estamos- subí yo. No, yo porque digo, no, porque aquí yo lo importante es la fecha Sin de embargo, la foto. yo fui con mi compadre Francis Vargas, que está en la Fuerza del Pueblo, y que es mi hermano, y que lo quiero, y que será siempre un canal de diálogo con cualquier organización política. Bueno, Julio César, a la gente se le va a hacer difícil creer que no te vas a la fuerza del pueblo, pero para eso está el tiempo que va a demostrar que no es así y que tú vas a crear un movimiento. Nosotros no propio. descartamos nada, pero nosotros en este momento en el que estamos es en la formación de una nueva entidad política. Y esa entidad tendrá su propia identidad. Pero mira qué cosas, cuando regresemos vamos a tener que comenzar la entrevista o a recomenzarla citando a Alberto Cortés. Ya te contaré. Vamos a la pausa. Pero definitivamente esas contradicciones ideológicas, que ahora sé que también son personales con Abel Martínez, fueron el caramelito del cherry. El caramelito del nunca cherry lo he estimulado que porque ya- soy un hombre tolerante, Sí. y para mí el sectarismo y el insulto Sí. jamás serán parte Pero de me- mi proceder me refiero, político. Julio César,